Estos teólogos, que son medievales, comentadores de Dionisio, llaman a esta contemplación infusa rayo de tiniebla. Conviene a saber para el alma no ilustrada y purgada, porque de su gran luz sobrenatural es vencida la fuerza natural intelectiva y privada. Por lo cual David también dijo que cerca de Dios y alrededor de él está oscuridad y nube. No porque en sí ello sea así, sino para nuestros entendimientos flacos, que en tan inmensa luz oscurecen y quedan frustrados, no alcanzando, que por eso el mismo David lo declaró, luego diciendo: por el gran resplandor de su presencia se atravesaron nubes, es a saber, entre Dios y nuestro entendimiento. Esta es la causa porque, en derivando de sí Dios al alma que aún no está transformada este esclarecido rayo de su sabiduría secreta, le hace tinieblas oscuras en el entendimiento. Y podríamos traducirlo antropológicamente como sigue. Hemos dicho que la luz del entendimiento agente funda nuestra forma normal de conciencia. Cuando recibimos una luz superior, esa conciencia está profundizada, o sea, nos vemos a nosotros mismos, no, por decir así, desde el espejo de las cosas materiales, o de las esencias de las cosas materiales que hemos conocido, sino a la luz de Dios, que es superior a todas las otras cosas. Es decir, nos vemos a nosotros mismos viendo a Dios, aunque todavía no lo vemos en esencia. Ahí está el problema. Mientras que las esencias de las cosas las vemos intelectualmente, las esencias de las cosas materiales, a Dios no lo vemos. Entonces, la forma de conciencia que tenemos de nosotros mismos, fundada sobre este nuevo tipo de conocimiento que supone una luz superior, implica al principio una desorientación, un vacío, una oscuridad que corresponde al hecho de que no vemos la esencia de Dios, sobre la cual se funda esta nueva forma de conciencia de nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, ¿qué sucede? Continúa el conocimiento natural. Entonces, las dos formas de conocimiento que todavía no están unificadas interfieren recíprocamente, podríamos decir. O sea, la forma de conocimiento correspondiente a la iluminación divina oscurece la otra porque tiene una luz superior. Y el conocimiento normal, que corresponde a la visión de las esencias de las cosas materiales, entorpece el conocimiento que es según la luz divina, porque es inferior, porque se interpone, hasta que se da la unificación. ¿Qué quiere decir esa unificación? Es decir, que la luz superior fortalece la inferior. Ya los filósofos hablaban de esto, implícitamente los filósofos árabes medievales también se referían a esto, pero se referían, diría Santo Tomás, de una manera peligrosa. Él tiene muchos capítulos en la Suma contra Gentiles para ocuparse de esto, porque es cierto que las sustancias superiores refuerzan en nosotros la inteligencia. ¿Cómo la refuerzan? Disponiendo nuestras imágenes de una manera mejor. Pero también es verdad que eso lo pueden hacer, como diría San Ignacio, los ángeles malos para fines malos. Entonces, los demonios pueden organizar nuestra imaginación, nuestra fantasía, de manera tal que recibamos una luz superior de manera desproporcionada. Y esa desproporción, a su vez, causa un desorden en la voluntad y esta, a su vez, interfiere sobre la inteligencia. Fuera del cristianismo, algunos filósofos ponían la felicidad en la unión con las sustancias separadas, en la unión intelectual con las sustancias separadas. Después de Aristóteles y después retomaron los filósofos neoplatónicos y los árabes que dependen de ellos. Esa unión con las sustancias superiores
puede terminar en una forma de noche oscura del espíritu diferente de la divina, que es la que hemos descrito anteriormente. Por eso los medievales y Santo Tomás advierten sobre este tipo de felicidad humana que en el fondo es ilusoria, porque no corresponde a la realidad del ser del hombre. San Juan de la Cruz tiene mucha conciencia de este peligro espiritual y por eso pone la noche oscura del espíritu como fundamental para llegar a la perfección del conocimiento espiritual. Aunque no se llegue al extremo de los filósofos árabes, en una persona que tiene la gracia y va creciendo según la vía de la gracia, son siempre posibles estas desviaciones iluministas. Es una fijación en un estadio que es inferior a la verdadera unión con Dios y a la verdadera iluminación por parte de Dios, el verdadero conocimiento experimental, etc. Esa fijación comporta una deformación espiritual importante que se refleja sobre toda la personalidad en concreto. Es posible analizar a estas personas iluminadas y se verá que tienen profundas deformaciones, no solamente en el conocimiento, sino también en la afectividad y consecuentemente en la relacionalidad con las otras personas. En cambio, la noche oscura conduce a la vida perfecta según el Evangelio. La vida perfecta según el Evangelio está centrada en la caridad respecto de Dios y respecto de los demás, de una forma que está descrita en el Evangelio mismo. Primero explica el aspecto intelectual y después el volitivo, en derivando de sí Dios al alma, que aún no está transformada, este esclarecido rayo de su sabiduría secreta le hace tinieblas oscuras en el entendimiento. Aquí la palabra sabiduría secreta quiere decir sabiduría mística. Mística es lo mismo que secreto o escondido, en griego. Es secreto para la razón natural. Y que esta oscura contemplación también le sea al alma penosa a estos principios está claro, porque como esta divina contemplación infusa tiene muchas excelencias en extremo buenas, y el alma que las recibe, por no estar purgada, tiene muchas miserias, también en extremo malas, de aquí es que, no pudiendo caber dos contrarios en el sujeto del alma, de necesidad haya de penar y padecer el alma, siendo ella el sujeto en que contra sí se ejercitan estos dos contrarios, haciendo los unos contra los otros. Los dos contrarios, ¿qué son? La iluminación divina y las miserias del alma. Ahora, estas miserias del alma no son un puro vacío. Son deformaciones que están guiadas por una pseudo iluminación, como dijimos antes. Si fueran puro vacío no habría problema, porque viene la luz y llena el vacío, aclara. El problema es que la personalidad está configurada según iluminaciones que son deficientes, que son imperfectas, que son limitadas y que dan fundamento a juicios falsos y a razonamientos falaces. Entonces hay toda una perturbación de los pensamientos, como diría San Ignacio. Pensamientos corresponden principalmente a la razón, pero después tienen aspectos que interactúan con la afectividad, que hay un conocimiento por la naturalidad, también fuera de la gracia, etc. Todo eso configura la personalidad. Ahora, la personalidad así configurada está mal configurada, tiene que cambiar, y eso es lo que hace la iluminación por parte de Dios del rayo de tiniebla. Eso pasa siempre, no es que en una persona sí o en otra no. Eso tiene que estar siempre. La transformación corresponde al estado de naturaleza en el cual nos encontramos.
que aunque sea una naturaleza ya elevada por la gracia, en los que la hemos recibido por el bautismo, etcétera, sin embargo, contiene todavía las heridas del pecado original, como una penalidad, tiene una inclinación al pecado, etcétera. Todo eso permanece e influye en la personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Principalmente influye en lo más elevado de la personalidad, que es la inteligencia. Ahora, la inteligencia de las personas que no han tenido esta profundísima transformación es una inteligencia que funciona siempre deficientemente. El único modo de que funcione con plenitud la inteligencia es pasar esta transformación, porque por más bien que se conozca la realidad, aunque la doctrina filosófica y teológica de la persona sea perfecta, aparentemente, o sea en la expresión externa, sin embargo el modo de entender está influido por su estado interior, está influido por la desproporción de las luces, es decir, por la falsa iluminación que todavía no desapareció y que tiene incluso canales externos, porque uno lee libros, porque está en una cultura, porque está influido por otras personas, porque tiene una educación que normalmente no es perfecta. Siempre la educación que uno ha recibido, por más buena que sea, tiene aspectos deficientes. Por todo eso, estamos sujetos a influjos externos que terminan por conectarnos con un mundo de luz aparente. Entonces tenemos falsas luces adentro, eso es lo que quiere decir. Y nos tenemos que despojar de esas luces para que venga la verdadera luz. Esas luces, ¿dónde tienen su fundamento? Por un lado, en la razón natural que tenemos. Esa razón natural no está plenamente desarrollada, está utilizada de manera unilateral, para algunas cosas sí, para otras no. Y eso a su vez nos predispone para recibir luces externas, podríamos decir. ¿Qué quiere decir? El influjo de los malos ángeles o incluso de los buenos ángeles, si pudiésemos decir. Porque los ángeles buenos están al servicio de Dios, pero siendo criaturas inferiores, tienen un modo de acción sobre nosotros que es más proporcionado a nosotros que el de Dios. Entonces, incluso los ángeles buenos que influyen sobre nosotros nos pueden dar lugar a equivocarnos. Eso lo explicó San Ignacio. Por eso existen los ejercicios espirituales, que tienen reglas para el discernimiento de los espíritus, para saber cuándo ilumina a Dios directamente, cuándo ilumina a los ángeles malos, cuándo ilumina a los ángeles buenos. Y todo el sentido de la obra de San Juan de la Cruz depende de esto. ¿Por qué dice él que hay que pasar la noche del Espíritu? Porque aunque tengamos buenas iluminaciones, para los cuales nos ayudan los ángeles buenos, o aunque tengamos buenas iluminaciones que corresponden a un buen desarrollo de nuestra inteligencia, de nuestra razón, todo eso no es proporcionado a Dios. O sea, puede servir para el camino, eventualmente, si es bueno, o puede servir para entorpecer el camino, si es malo. ¿Malo qué es? Quedémonos solamente en el orden intelectual. Malo es un conocimiento errado de la realidad natural, una falsa filosofía, por ejemplo, o un influjo sobrenatural negativo en el orden del conocimiento. Todo eso interactúa en el camino, porque lo bueno es bueno y es dado por esos ángeles en orden a la acción de la gracia, pero no es lo mismo que el conocimiento que surge directamente de la gracia. Y lo malo impide, pero es permitido por Dios en su providencia para que justamente avancemos en el camino y no nos apeguemos a lo bueno. Bueno, hay toda una interacción que es necesario discernir. San Ignacio de Loyola enseña ese discernimiento respecto de las decisiones particulares que alguien tiene que tomar. San Juan de la Cruz enseña lo mismo respecto del desarrollo definitivo de la vida espiritual. Y por eso también respecto de las grandes etapas de la vida espiritual que son durables en el tiempo.
es necesario orientarse en todo ese mundo espiritual que es muy amplio, es más amplio que la vida psíquica inmediata fundada sobre la imaginación, la afectividad y a lo sumo la razón natural. Es mucho más amplia. Es necesario orientarse. Orientarse en la vida personal y también orientarse en la vida de la iglesia, porque esto que pasa en una persona pasa en el conjunto de la iglesia. Para eso están los obispos, y los obispos, como dice Dionisio y dice Santo Tomás y todos los grandes padres, tienen que ser perfectos en la vida espiritual, es decir, tienen que estar en la vía unitiva. Si no están en la vía unitiva, no pueden hacer esto y se arma un caos. Así como se le arma a la persona dentro, si no está bien orientada, se le arma a la iglesia entera, si está guiada por los obispos cuando no están suficientemente unidos con Dios, y lo mismo sucede con los presbíteros, ¿no? Esa es la jerarquía eclesiástica que continúa la jerarquía celeste, como dice Dionisio. Lo propio del obispo es que perfeccione la iglesia universalmente hablando. Por eso San Pablo dice que tienen que discernir los espíritus, tienen que reconocer la acción del Espíritu Santo, tienen que asumir lo bueno y rechazar lo malo, etcétera, etcétera. Bueno, eso pasa dentro de la persona. Lo que nosotros vemos en grande, en la vida de la iglesia y también del mundo, pasa dentro de una persona. Y como eso es tan amplio, el único modo de discernirlo es la unión perfecta con el Espíritu Santo. Ahora, esa unión perfecta con el Espíritu Santo implica ir más allá de todas esas iluminaciones o perturbaciones u oscuridades particulares que pueden tener diferente origen. Es tan complejo discernir todo eso que, dice San Juan de la Cruz, el único modo de avanzar es dejarlo de lado y ponerse en la unión directa con Dios. No quiere decir que todo eso no sirve. Sirve cuando está. Pero cuando uno se da cuenta de que está, ya no sirve más. Ese es el punto. Por eso hay que ir más allá. Uno se da cuenta que está con la teoría cognitiva y con la eliminación. No, y también se va dando cuenta cuando va avanzando. ¿Solo por eso, Juan de la Cruz, que no haya discernimiento de espíritus y que uno avance directamente al siguiente paso? ¿O tiene que haber una interacción? Bueno, en cierta manera sí, es cierto eso. Está diciendo que no haya discernimiento de espíritus porque está hablando de una cosa diferente de San Ignacio. San Ignacio habla de las decisiones prácticas que hay que tomar en la vida corriente y en la vida externa. Uno tiene que hacer una cosa u otra. Él habla del estado de vida. Una persona se tiene que casar, ir a un monasterio, ir a un seminario, etcétera, o estudiar una carrera, otra. Bueno, todo eso son decisiones que hay que tomar, que se refieren especialmente a la vida externa. El estado de vida es una cosa externa, no interna, porque en todos los estados de vida es posible la perfección. Ahora, si uno busca la perfección eficazmente, tiene que elegir adecuadamente el estado de vida, o cualquier otra cosa que elija. Eso es lo que dice San Ignacio. Entonces, como las elecciones son particulares, ahí hay que discernir bien el sentido de la elección. Hay que usar la razón, hay que dejarse iluminar por los ángeles buenos, que ayudan a ver las circunstancias, favorables o desfavorables. Hay que, sobre todo, sentir el impulso de la gracia, que es el criterio último. Bueno. San Juan de la Cruz, en cambio, habla de lo más profundo de la vida espiritual, de lo interior. Habla de la contemplación, que es la raíz de todo lo otro. Si uno no tiene la adecuada contemplación, no puede discernir bien los espíritus, no puede guiarse bien en las elecciones que tiene que hacer. Además, en el camino espiritual, como lo estamos describiendo aquí, normalmente se supone que la persona ha hecho todas las elecciones que tenía que elegir, que hacer bien elegidas, y sigue eligiendo bien.
Pero aquí se trata de algo mucho más profundo que esas elecciones que se refieren a lo externo. Porque aquí estamos hablando del fin. Vía unitiva quiere decir unión con el fin, o alcance del fin. Sí. O sea que la bionicidad, esa unión con Dios, sería la fuente de todo discernimiento. Sí. Por eso en la poesía está que sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. O sea, el fin está siempre presente. Por eso el criterio absoluto de la vida espiritual no es la oscuridad, sino la luz y el gozo. Por eso es lo que produce el Espíritu Santo. Ahora, el problema es que, como no estamos preparados para recibirlo, esa luz y gozo están como escondidos. Escondidos en el fondo del corazón, que es el alma. Por lo tanto, los que se dicen maestros espirituales tienen que estar en perfecta bionitiva. Bueno, en proporción tienen que estar en una unión con Dios proporcionada al oficio que tienen. Como los psicólogos tienen que ayudar a las personas según las capacidades que tienen, que son todas diferentes para todos los psicólogos. Si hay alguna profesión en la cual varía, lo que tiene que hacer es esa, que es lo contrario a la tentación racionalista moderna de buscar el método único. La tentación cartesiana, el discurso del método, entonces un único método para toda la psicología. Esa es la enfermedad, no es justamente, eso es la causa de los problemas. O sea, unificar a las personas de una manera exterior, eso es el método. Pues método quiere decir un procedimiento para lograr un resultado. Ese procedimiento es externo. Pues la palabra misma indica un camino que hay que recorrer, o sea, disponiendo las cosas físicas para lograr un resultado. Cuando uno tiene que fabricar algo, tiene que usar un procedimiento. Tiene que empezar por hacer una determinada actividad, seguir por otra y terminar por otra. Un protocolo, como dicen los médicos, primero hay que hacer esto, pero lo otro. En la vida espiritual, tratándose de algo muy superior a lo material, las cosas no se dan de la misma manera. Entonces, para guiar a otros, hay que tener la experiencia espiritual proporcionada a la guía que se realiza. Todos tenemos que guiar a otros, porque el deber de la caridad es universal. El problema es que uno no debe pretender guiar a otro cuando no sabe, o cuando no tiene la experiencia proporcionada. Por eso los autores espirituales decían, para ser presbítero por lo menos hay que estar en la vía iluminativa. Para ser obispo hay que estar en la vía unitiva, ¿no? Porque es una guía universal de la Iglesia. Y como dice Dionisio, para ser monje hay que ser perfeccionado. ¿Por quién? Por el obispo, que es perfecto. Los monjes están en el orden de los perfeccionados. Y el obispo está en el orden de los perfeccionadores. Y por eso el obispo se refiere directamente a la Eucaristía, que es el sacramento perfecto. Está tú contenido toda la perfección. ¿Se refiere en el plano solamente intelectual o en toda la vida espiritual en cuanto a perfección? Bueno, digamos, también en todos los planos, porque el plano espiritual contiene eminentemente los otros. La vida humana es una unidad, entonces están contenidas en todos los planos. Sí, a lo que voy es que es posible, digamos, que pueda ocurrir un obispo no esté perfectamente. Y puede ocurrir perfectamente. Es que puede ocurrir eso, bueno. Y puede ocurrir que un obispo no tenga la vía unitiva, ni la iluminativa, y ni siquiera la purificativa, porque puede estar en pecado mortal un obispo también. Entonces, por supuesto, cuando el obispo no tiene esas cualidades, es un funcionario. Y ahí también habrá que ejercer el discernimiento de espíritu, como los ángeles. Bueno, si el obispo no está en ese estado que debería estar, sí, también a veces doctrinalmente puede cometer errores y inducir a nosotros. Y habrá que ejercer también el discernimiento
Y el obispo no es infalible. Lo que pasa es que el obispo está insertado en la comunión de toda la iglesia. Está el sumo pontífice, que es el que confirma. El sumo pontífice sí es infalible. Y los concilios son infalibles, el magisterio ordinario universal es infalible. Lo que pasa es que la vida de la iglesia se ha exteriorizado. En vez de estar centrada en estos aspectos espirituales, que por supuesto no están separados de la vida concreta, externa, pero son el centro, ¿no? La vida de la iglesia se ha exteriorizado, entonces se ha centrado en aspectos externos. Y por eso también la acción de los obispos muchas veces está centrada solamente en lo externo. Adquiere una importancia desproporcionada el aspecto de administración, por ejemplo, externa. O de denuncia, o Pues el aspecto político, etcétera, que es parte de lo mismo, ¿no? Social también. Sí. Todo, no quiere decir que eso no tiene que estar. Tiene que estar, lo que pasa es que cuando no está conectado con lo otro, queda como abstracto, queda como una cosa meramente exterior. Y lo mismo en la vida de los sacerdotes. Bueno, para los medievales, la diferencia entre el sacerdote y el obispo no está en lo fundamental, que es la contemplación de la Eucaristía, porque ambos hacen lo mismo, que es lo principal, que es celebrar la Eucaristía. La diferencia está en el gobierno del cuerpo místico, o en la guía del cuerpo místico, porque los obispos tienen una guía universal y los sacerdotes en eso son auxiliares del obispo. Pero en lo principal no son auxiliares del obispo, porque hacen lo mismo, que es celebrar la Eucaristía. Ahora, cuando la vida de la iglesia se exterioriza, el obispo queda totalmente separado de los sacerdotes, es como el jefe y los sacerdotes están abajo, y pareciera que no tienen lo principal, que es lo que tiene el obispo. Y ahí se deforma todo. Y eso también pasa en los laicos, porque los laicos tienen que buscar una guía espiritual, los sacerdotes y los obispos. Si se fijan solamente en el aspecto exterior, pierden esa guía espiritual. Y por eso adquiere una función desproporcionada, por ejemplo, la jurisdicción o el aspecto territorial, etc., que no es fundamental. Lo fundamental es la guía espiritual. Bueno, todo eso que contemplamos de una manera más universal en la iglesia se da en cada individuo, porque cada individuo es como una especie de microcosmos espiritual. Y tiene que saber guiarse. ¿Cómo hace para guiarse? Bueno, le pregunta al padre espiritual, le pregunta a la tradición de la iglesia y le pregunta a muchos padres espirituales que están en los libros también, porque, como decía San Pío X, tenemos muchos amigos que son los libros, porque a veces los libros nos iluminan mejor que las personas que tenemos al lado, porque los libros los escribieron personas que eran muy sabias, ¿no? Pero si uno no lee los libros, queda desconectado de esa gran sabiduría de la tradición de la iglesia. Es verdad que la tradición no es lo escrito, porque así como el Evangelio no es lo escrito, sino la gracia, también es verdad que esa tradición está conectada con lo escrito, así como está conectada con los monumentos de la tradición, con el arte que fue produciendo la vida cristiana a lo largo de los siglos, etcétera, ¿no? Porque es todo prolongación de la presencia del Verbo encarnado. Y la gracia nos viene del Verbo encarnado. Por eso hay que leer los libros. Bueno, el centro de todos los libros, por supuesto, es la Sagrada Escritura, pero como la luz de la Sagrada Escritura es el rayo de tiniebla que es demasiado elevado, para entender la Sagrada Escritura hay que leer también a los otros grandes doctores que han interpretado y se han acercado a la Sagrada Escritura. Y esa es la función fundamental de los doctores de la Iglesia. La Iglesia tiene doctores reconocidos oficialmente, que son santos, que han iluminado especialmente
a la iglesia entera para acceder a ciertos aspectos de la revelación, que están contenidos como fuente en la Sagrada Escritura.